Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, pues, fundamental y con muchas capas, ¿no? Así es, la justicia trans en Australia. Pero ojo, desde una perspectiva muy específica y creo muy potente, la de las comunidades indígenas Sister Girl y Brother Boy. Sí, son términos propios que usan ellos mismos, importante decirlo, para describir identidades de género dentro de sus culturas. Exacto. Y nuestra guía va a hacer un análisis académico que, la verdad, desafía bastante los enfoques más comunes sobre derechos trans. Justo. El propósito de esta exploración es, bueno, ir más allá de lo que siempre se escucha. Queremos entender las realidades que viven, los obstáculos y, sobre todo, las visiones de justicia que nacen de su conexión, pues, íntima con su tierra, con su country, su cultura, sus formas de vida. Se trata entonces de explorar qué significa realmente la justicia trans cuando está, como dices, inseparablemente ligada a la soberanía indígena, a la defensa del territorio. Eso mero. Y para arrancar, fíjate que el texto nos pone enfrente una pregunta clave que creo que enmarca todo lo que vamos a platicar. A ver. ¿Qué pueden significar los derechos trans en una era donde vemos crecer lógicas autoritarias, incluso fascistas, tanto local como globalmente? Híjole, es una pregunta que resuena fuerte, ¿no? Y para aterrizarla, la fuente comparte una cita muy, muy cruda de Rosalina. Ella es una sister girl del pueblo arrente. ¿Qué dice? Soy una refugiada en mi propio país. ¡Wow! Esa frase es un golpe directo. Resume una paradoja tremenda. A ver, intentemos desempacar esto. ¿Qué implica ser refugiada en tu propia tierra? Pues implica que para acceder a lo básico, ¿no? O sea, atención médica adecuada, una vivienda digna, seguridad frente a la violencia, ella y muchas otras sister girls y brother boys, pues se ven obligadas a irse de sus tierras ancestrales, de su country. Tienen que emigrar. Sí, a centros urbanos, a ciudades que, y esta es la ironía brutal, se construyeron sobre el despojo y la colonización de sus propios pueblos. O sea, es como un doble destierro. Primero, el histórico, el del colonialismo, que sigue. Claro. Y segundo, uno, pues provocado por marcos de derechos de servicios que chances se venden como liberales, progresistas, pero que al final no reconocen, no responden a sus necesidades específicas, ni a esa conexión vital con la tierra. Esa es la crítica central del análisis. Precisamente, esa es la piedra angular. Pone en duda si los marcos liberales de derechos trans, así como se promueven globalmente, son, pues, suficientes o siquiera adecuados para estas realidades tan complejas, tan atravesadas por el colonialismo. Entiendo. De hecho, la fuente argumenta que estos marcos pueden hasta perpetuar ciertas formas de exclusión. A ver, profundicemos en esa crítica. El texto se apoya en Viviana Namaste y su idea de un imperialismo en los marcos de derechos trans. ¿Cómo funciona eso? Namaste, y el texto que la retoma, identifica como dos mecanismos principales. Por un lado está lo que llaman imperialismo económico. Económico. ¿Cómo? Pues pasa cuando la inclusión trans se ata muy fuerte a encajar en ciertos moldes económicos. O sea, tener un empleo formal, seguro médico privado, estabilidad financiera, según las normas, digamos, capitalistas. Claro. Y eso, pues por definición, margina a muchísima gente. Trabajadoras sexuales, personas que han estado en la cárcel, desempleadas, las que sobreviven en economías informales o comunitarias. Termina creando como una ciudadanía trans de primera y de segunda, basada en qué tan respetable eres económicamente. ¿Y el otro mecanismo? El otro sería un imperialismo cultural. Se refiere a esa tendencia, ¿no?, a imponer términos y conceptos que nacieron en contextos muy específicos, angloamericanos, occidentales. Como la idea misma de identidad de género. Exacto, como esa noción. Y la imponen sobre realidades culturales muy distintas, como las indígenas. Y esto, pues, puede opacar o de plano borrar las epistemologías locales. O sea, las formas propias que tienen estas culturas de conocer y entender el mundo. Sus propias formas de entender el género, el cuerpo, la espiritualidad. Claro, comprensiones que a menudo son mucho más antiguas, más fluidas, más relacionales que las que se imponen. Y esto conecta directo con lo que observa el texto en Australia. Da un ejemplo que me pareció muy revelador.
¿El de la manifestación? Sí, alguien con una pancarta que dice defiendan los derechos trans, pero que cuando le preguntan, pues no sabe bien qué decir sobre qué significan esos derechos en la vida real, en lo material, más allá de la pura consigna. Sí, y ese ejemplo justo ilustra un punto clave del análisis. A veces, la lucha por los derechos puede volverse una Una economía simbólica. economía simbólica. O sea que se enfoca mucho en el reconocimiento legal, en salir en los medios, en las consignas, pero sin transformar necesariamente las estructuras materiales que causan la opresión. Como el colonialismo, el capitalismo racial, la violencia del Estado. Exacto. Esas estructuras que golpean mucho más fuerte a las personas trans, indígenas y racializadas. Los derechos se vuelven como una moneda de cambio simbólica, pero no necesariamente cambio real y profundo. Y aquí es donde la crítica al discurso de la alegría trans, del trans joy, como que cobra sentido, ¿no? El texto no dice que la afirmación y celebrar no sean importantes, claro. No, para nada. Celebrar la existencia, la euforia de género, es vital, es parte de sobrevivir. Pero la crítica que recoge el texto es que si nos enfocamos demasiado o solamente en la alegría, ¿Qué pasa? Pues puede tener el efecto chance no intencional de hacer invisibles otras realidades que siguen ahí, muy presentes. El trauma acumulado, la violencia estructural de todos los días, la precariedad económica, el duelo por lo perdido, tierra, cultura, vidas, y el peso constante del legado colonial. O sea, que no son excepciones. no, para nada. Son experiencias centrales para muchas personas trans, especialmente para las sister girls y brother boys indígenas y otras comunidades trans racializadas y empobrecidas. El riesgo entonces, según este análisis, es que al poner el foco casi solo en la alegría, se terminan como validando y haciendo más visibles las experiencias de personas trans con más privilegios, chance urbanas, blancas, de clase media, Exacto. mientras se silencian las luchas urgentes por la supervivencia material, por la tierra, por la justicia estructural que enfrentan otras. Esa es justo la preocupación que plantea la fuente, y por eso nos invita a voltear la mirada hacia las realidades concretas de las sister girls y brother boys, tanto en sus territorios, on country, como en las ciudades a las que muchas veces pues tienen que migrar. Ok, empecemos por la vida on country, en sus territorios. El texto da ejemplos muy fuertes. Habla del colectivo Yangamini en las Islas Tiwi Sí, y las describe como artistas, defensoras ambientales, estrategas políticas. Como que todo junto. efectivamente. Su trabajo es un ejemplo clarísimo de cómo el arte, la política y el cuidado de la naturaleza no son cosas separadas para ellas. Luchan activamente contra proyectos extractivistas como los de la empresa de gas Santos. Y para ellas, oponerse no es solo una cosa ambiental abstracta, ¿verdad? Para nada. Es defender su ceremonia, su modo de vida, su conexión espiritual y material ancestral con esa tierra. Hay una cita de Crystal Love Johnson, una integrante del colectivo, que es, híjole, muy poderosa. Dice, cada agujero tiene un alma. Every hole has a soul. Cada agujero tiene un alma. El arte como teoría política viva y como práctica de cuidado ecológico. Es muy profundo. Y el texto también habla de las Sister Girls Arrente, como Rosalina y Brianna Curtis, allá en el centro de Australia. Sí, ellas se enfrentan a otros retos, como la expansión de la agroindustria de las grandes corporaciones y el robo de agua, ¿no? Ponen el ejemplo del proyecto Singleton Horticulture. ¿Y qué es lo fundamental ahí? Pues cómo ellas articulan una política de supervivencia que conecta de forma inseparable la justicia ambiental, o sea, defender el agua y la tierra, con los derechos de las trabajadoras sexuales y con el acceso a servicios de salud dignos, seguros. No son agendas separadas. No, son caras de la misma moneda, de la misma lucha por la vida y por la autonomía de su comunidad. Y un aspecto que el texto resalta mucho es el carácter intergeneracional de estas luchas, de estos cuidados. Mencionan a Laura Orsto, descrita como nieta o hija de Rosalina. ¿Qué simboliza eso? La mención de Laura Orsto subraya justo esa continuidad, esa vitalidad que pasa de generación en generación. La supervivencia, la salud, la autonomía del cuerpo y del territorio, la defensa del country, no son ideas abstractas. Son saberes prácticos. Son saberes y prácticas que se aprenden, se viven en el cuerpo y se defienden juntas, colectivamente.
Se transmite el conocimiento, la responsabilidad y el cuidado a la siguiente generación. Y esto nos obliga a pensar la justicia trans de otra manera, mucho más arraigada. Mucho más allá de solo leyes o reconocimiento formal. Exacto. Para estas comunidades es inseparable de defender activamente el country, de fortalecer los lazos familiares y comunitarios, el kin, y de mantener vivas formas de vida que son ecológicamente conscientes, sostenibles. Y esto contrasta muchísimo con los marcos más individualistas o centrados solo en la inclusión legal que a veces dominan las pláticas sobre derechos trans en las ciudades, en Occidente. Totalmente. Y esa tensión nos lleva a la otra cara de la moneda que explora el texto, la migración forzada a las ciudades. Ya dijimos por qué se van, ¿no? Sí, falta de atención médica adecuada que además debe ser culturalmente segura. Claro, falta de seguridad física, comunitaria, falta de apoyo material básico en sus territorios, muchas veces por el mismo despojo colonial. Pero, ¿qué encuentran al llegar a las ciudades? El texto sugiere que no es necesariamente un refugio. No, para nada. Lejos de eso, el análisis describe cómo los espacios urbanos muchas veces reproducen y hasta reconfiguran la marginalidad colonial. Chance encuentran servicios de afirmación de género, pero a menudo son limitados, caros o culturalmente, incompetentes. Que no entienden sus contextos, sus traumas. Exacto. Y además se enfrentan a una inseguridad habitacional tremenda, a la violencia policial, al racismo sistémico de todos los días. ¿Y las estrategias de supervivencia, como el trabajo sexual? ¿Qué chance en sus comunidades tienen otras redes, otros significados? En la ciudad son frecuentemente criminalizadas, estigmatizadas, patologizadas. Y eso las expone a todavía más violencia. Además caen en una especie de trampa con los servicios sociales, no dice el texto. Sí, una trampa sistémica. O encuentran servicios generales que se dicen transinclusivos, pero son ciegos al racismo y al colonialismo, o sea, culturalmente inseguros, peligrosos. O bien encuentran servicios para población indígena, pero que operan desde una visión súper rígida, cisnormativa. Que asumen que todas las personas indígenas se identifican con el género que les asignaron al nacer. Justo, y por lo tanto no entienden ni atienden las necesidades específicas de las Sister Girls y Brother Boys. El resultado, dice el texto, es devastador. Habla de trauma complejo. ¿Podríamos explicar brevemente qué es eso en este contexto? Claro, el trauma complejo, a diferencia del trauma por un solo evento, digamos, una catástrofe, se refiere al impacto que se acumula, que es prolongado, de muchas formas de violencia y adversidad tanto interpersonales como sistémicas. O sea, es la suma de todo. Es la suma del rechazo familiar a veces, del racismo constante, la transfobia, la criminalización de la pobreza o del trabajo sexual, las barreras enormes para la salud, la vivienda inestable, la violencia policial. Todo esto va dejando heridas profundas, duraderas. Y no solo individuales, sino colectivas. Exacto, afectando la salud física, mental, espiritual de toda la comunidad. Frente a este panorama tan difícil, ¿qué alternativas o marcos de justicia diferentes menciona la fuente? Aquí es donde el análisis se vuelve también propositivo, ¿no? Menciona, por ejemplo, la relevancia del abolicionismo penal. Abolicionismo. ¿Cómo lo entienden aquí? No como una utopía lejana, sino como una práctica concreta de rechazar la dependencia en la policía y en las cárceles que históricamente han sido fuente de violencia para estas comunidades. Y, en lugar de eso, construir seguridad y respuestas al daño desde la propia comunidad. Basadas en el cuidado mutuo. Sí, y en transformar las condiciones que generan la violencia en primer lugar. Y también introduce la justicia sanadora, Healing Justice. Suena potente. ¿En qué consiste? Es un marco desarrollado por activistas pioneras como Cara Page, Erica Woodland, y busca, en esencia, sanar las heridas, no solo las individuales, sino también las colectivas, las intergeneracionales, las que deja la opresión sistémica y el trauma. O sea, reconoce que la lucha social y la sanación van juntas. Exacto.
Deben ir de la mano con prácticas de sanación que sean informadas por el trauma, basadas en las relaciones comunitarias y profundamente arraigadas en la cultura y la espiritualidad de cada comunidad. No separan la política de la sanación. Eso suena increíblemente necesario, ¿no? Y relevante. El texto menciona iniciativas concretas, como cooperativas de vivienda trans en Sydney. Dice que son algo esperanzador. Sí, las presenta como pasos importantes hacia la justicia material, para asegurar necesidades básicas. Pero, y esto es crucial, el análisis también advierte de un riesgo que sigue ahí. ¿Cuál? Que incluso estas iniciativas, con toda la buena intención, pueden terminar reproduciendo las mismas economías simbólicas, si no ponen activamente en el centro las necesidades y el liderazgo de las personas más marginadas dentro de la propia comunidad trans. O sea, las Sister Girls y Brother Boys de las primeras naciones, otras personas transracializadas, trabajadoras sexuales. Exacto, personas con diversidad funcional, etc. Si no se priorizan sus voces y necesidades, se corre el riesgo de repetir exclusiones. Entonces volvemos a conectar con esa crítica inicial a las economías simbólicas de la justicia trans. ¿Cómo se cierra el círculo aquí? Pues se cierra al constatar cómo, según el análisis, gran parte del activismo trans en contextos urbanos globales, a veces sin querer, puede terminar priorizando la visibilidad en medios, el reconocimiento legal formal, las métricas que entienden las ONGs o el gobierno, cuántas leyes se aprobaron, cuántas notas en prensa, y una cierta imagen de respetabilidad. Por encima de las necesidades urgentes de supervivencia material. Exacto. Y por encima de la defensa irrestricta de la tierra que es central para las comunidades indígenas y del cuidado intergeneracional y comunitario que realmente sostiene la vida. En cambio, los colectivos Sister Girl y Brother Boy que describe el texto operan desde otra lógica, ¿no? Absolutamente. Su enfoque, como lo presenta la fuente, rechaza la inclusión superficial, el tokenismo. En lugar de buscar un lugarcito en la mesa del sistema actual, construyen sus propias mesas, sus propias economías basadas en la reciprocidad, la ceremonia, la ecología, los lazos de parentesco. Su legitimidad no viene de afuera. No depende de cumplir métricas externas, sino de su capacidad real de sostener la vida, la cultura y el territorio para las generaciones que vienen. Pero esto nos deja con una preocupación central que el texto subraya fuerte. Existe el peligro de que incluso los enfoques que se consideran progresistas dentro del movimiento trans más amplio, pues terminen centrando prioridades que reflejan una perspectiva muy urbana, blanca y de clase media. Y que dejen estructuralmente invisibles y desatendidas las luchas y realidades de las Sister Girls de las primeras naciones, de otras personas transracializadas, de las trabajadoras sexuales. Esa es la advertencia clave. Sí, y resuena mucho con la sabiduría de activistas veteranas como Miss Major Griffin Gracie que mencionan en el texto. Ella ha insistido por décadas en que el cuidado mutuo y la resistencia política no se pueden separar. No hay liberación sin cuidado colectivo. Exacto, y el cuidado es en sí mismo un acto político radical. Y esto se alinea perfecto con los principios de la justicia sanadora. Bueno, hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Desde la crítica a los marcos liberales hasta las realidades concretas en el territorio y en las ciudades. Si tuviéramos que sacar la lección principal de este análisis, ¿cuál sería? Yo creo que la enseñanza fundamental que nos dejan las experiencias y las críticas de las Sister Girls y Brother Boys, según esta fuente, es que la justicia trans, al menos para ellas, y chance con implicaciones para todos, está profundamente arraigada en la tierra, en el country. Defender el cuerpo es defender el territorio. Inseparablemente. Defender la autonomía del propio cuerpo es inseparable de defender la autonomía y la salud del territorio. Y fortalecer los lazos de parentesco y comunidad, el kin, es en esencia defender la vida misma frente a sistemas que buscan fragmentarla, extraerla, en el territorio y el parentesco. Kinship, la inseparabilidad de la autonomía corporal, territorial y comunitaria es la base. Ok. Segundo, Un énfasis radical en la justicia material. Asegurar el acceso real a salud, vivienda, seguridad, apoyo social,
pero con diseños y control desde la comunidad, especialmente de los grupos más marginados, no impuestos desde fuera. Tercero, mencionaste una orientación abolicionista. Sí, entendida como la búsqueda activa de seguridad a través del cuidado comunitario, la prevención, la transformación social, desinvirtiendo y desmantelando la dependencia de la policía y las cárceles, que históricamente han causado daño. Y cuarto, una praxis de justicia sanadora. Implementar activamente formas de cuidado que sean culturalmente pertinentes, que reconozcan y aborden el trauma de las opresiones sistémicas, que se basen en relaciones sólidas y que honren y movilicen la sabiduría intergeneracional. Y sin olvidar nunca esa perspectiva inicial de Rosalina. Bajo el colonialismo de asentamiento, la movilidad forzada a las ciudades muchas veces no es liberación. Es una forma de exilio, una continuación del despojo. Exactamente. Como nos recuerda la sabiduría de gente como Miss Mayors, cuidado y resistencia son dos caras de la misma moneda, y como se ve en las nuevas generaciones que heredan estas luchas, como Laura Orsto. Claro, el cuidado intergeneracional ya es una forma de acción política. Para las comunidades Tiwi y Arrente que describen, la resistencia trans no busca simplemente ser incluida en un sistema que ven como inherentemente destructivo. Busca algo más profundo, algo mucho más fundamental, el derecho colectivo a existir, a respirar, a proteger la tierra como un cuerpo vivo del que son parte. Y eso implica, necesariamente, cuestionar las economías dominantes de la justicia trans. ¿Qué nos deja todo esto entonces? Pues muchísimo para reflexionar. Y, quizás, una pregunta final para quienes nos escuchan, inspirada por esta exploración. A ver. Si tomamos en serio esta conexión profunda entre la autonomía corporal y la soberanía territorial que demuestran las Sister Girls y Brother Voice, ¿qué implicaciones tiene esto para otros movimientos por la justicia social y ambiental en otras partes del mundo? ¿De qué maneras podrían otros movimientos aprender de este enfoque, que ve la defensa de la vida y la tierra no como agendas separadas, sino como intrínsecamente ligadas a la identidad, la cultura y la supervivencia comunitaria? Un enfoque que desafía las métricas limitadas de la inclusión liberal.